Hola, espero se encuentren muy bien y vamos a empezar este devocional con una pequeña oración, ¿vale? Señor, el día de hoy te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Te pedimos que seas tú hoy dándonos sabiduría porque tú has dicho que nos las das cuando la pedimos y en abundancia. Te queremos pedir que en esta noche seas tú hablando a nuestro corazón y que podamos comprender todo lo que nos quieras enseñar a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Vale, entonces el día de hoy he querido llamar este devocional de Tu fe te ha sanado. Y precisamente lo quiero tocar porque es algo que ha impactado un poco mi vida y es precisamente la enfermedad versus la sanidad. Entonces, quiero que empecemos con unas preguntas sencillas. Y la primera es, ¿alguna vez han sentido que la enfermedad que ustedes tienen o si la han tenido o alguna persona cercana ha estado enferma o incluso la muerte de alguien cercano ha logrado que su fe tambalee? ¿Ha hecho que su fe disminuya, aumenta? ¿O han creído alguna vez que el poder de Dios no es suficiente para sanar su enfermedad? Pues hoy quiero responder un poco a estas preguntas a través de un recorrido por el libro de Lucas. Lucas, digamos que en sus capítulos, narra una serie de milagros que hizo Jesús en la tierra. Y pues digamos que elegí Lucas especialmente porque Lucas era médico, entonces probablemente él, con sus conocimientos, probablemente tuviera una capacidad de asombro mucho más grande frente a los milagros que hacía Jesús. Entonces, quiero mostrarles a través de este recorrido cómo incluso la muerte y la enfermedad tienen un propósito en Dios y cómo, así como dice una alabanza, el poder de la muerte, el poder el poder que levantó a Jesús de la muerte, aún vive en nosotros. Entonces, vamos a ver en Lucas cómo a través de diferentes narraciones nos cuenta los milagros que hacía Jesús y quiero mostrarles dos en particular, ¿vale? En Lucas 5, 18, 24 nos dice, les voy a leer acá un poquito, cómo Jesús sana a un paralítico. Entonces dice, llevaron unos hombres a donde estaba Jesús, una cama con un paralítico. Ellos procuraron entrar a donde estaba Jesús para que lo sanara, pero no lo lograron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas y lo bajaron en una camilla. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Ese es el primero. El segundo que les quiero mostrar está en Lucas 7, 11, 13 y nos dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañó a un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús le entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Entonces miren cómo a través de estas dos narraciones encontramos dos cosas en común para iniciar. Lo primero, que Jesús se compadece de nuestro dolor y lo que hace es procurar por nuestro bienestar. Entonces ya sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran para su bien. Y segundo, vemos no solamente en estas dos narraciones, sino también en muchas que están a lo largo de Lucas, cómo la fe, digamos, la sanación es respuesta o es un premio a la fe. Y vemos cómo en la mayoría de las narraciones Jesús termina sus milagros diciendo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y entonces quiero que entendamos cómo, primero inicialmente, cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por lo que podemos tener la certeza de que si Dios sanó en ese momento y todo lo que hizo con el paralítico, con el endemoniado, con el ciego, con el leproso, si a ellos los logró sanar y Él es el mismo ayer, hoy y siempre lo será, Él tiene hoy también el poder para sanarnos hoy en día. Entonces, lo que necesitamos es esperar esa respuesta, como se la dio Jesús en sus milagros a algunas personas, y es, tu fe te ha sanado. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles a través de este devocional dos cosas. La primera es, ¿qué debo hacer frente a la enfermedad? Y segundo, ¿cómo entender la voluntad de Dios frente a la enfermedad? Entonces, en el aspecto de qué debo hacer frente a la enfermedad, el primero es el más sencillo. Y vamos a ver tres cosas. Pero inicialmente quiero que empecemos a reconocer que Dios no nos ha abandonado por el hecho de estar enfermos y debemos quitar esos pensamientos de que Dios no está obrando o no nos ha escuchado, y para empezar a cambiar esos pensamientos
que son negativos debemos reemplazarlos por unas ideas correctas y que sean constructivas. Y quiero que lo hagamos a través de 3 cosas esenciales. La primera es alabando a Dios en todo el tiempo. Entonces debemos agradecer y alabar el nombre de Dios en todo momento, cuando estemos bien, cuando estemos mal. Y es ahí donde empecemos otra vez a entender el gozo, al estar bien independientemente de la situación. Y para esto quiero mostrarle un par de versículos. Les voy a leer Éxodo 23:25, en donde dice: adora al Señor tu Dios y Él apartará de ustedes toda enfermedad. Entonces la primera respuesta es siempre alabar a Dios en todo tiempo, independientemente de nuestra circunstancia. ¿Qué más vamos a ver? En Proverbios 4:20-22 dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Y Juan 11:40 dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en momento de enfermedad, en momento de alguna crisis, siempre la primera respuesta es alabar a Dios en todo tiempo. Porque como dice Juan 11:40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo primero. Lo segundo, después de alabar, es empezar a enfrentar la enfermedad con la palabra de Dios. Y es el momento en donde nosotros debemos aferrarnos a las promesas que nos tiene Jesús en la Biblia. Entonces dice Malaquías 4:2, por ejemplo: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Entonces miren acá la primera parte: ustedes que temen a mi nombre tendrán rayos de luz y saldrán de la enfermedad, saldrán saltando como becerros recién alimentados. Isaías 53:4-5 nos dice: ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas ya fuimos sanados. Entonces debemos entender que Dios no es hombre para mentir y que estas promesas Él las va a cumplir. Y Él nos ha dicho que vamos a ser sanos, ¿ok? Eso es lo segundo que debemos entender. Y el tercero finalmente es pidiendo oración. Entonces, Santiago 5:14-15, y es muy claro, nos dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, la tercera es pedir oración. Entonces son 3 pasos: alabando, enfrentando la enfermedad con la palabra de Dios, y tercero, pidiendo oración. 3 pasos básicos. ¿Listo? La segunda parte de este devocional lo quería mostrar como cómo entender la voluntad de Dios. Entonces, si bien una parte de lo que les quiero mostrar es darles una palabra de ánimo para que Jesús sea confortando sus corazones si están pasando por alguna situación de enfermedad o algún familiar también tiene una enfermedad, también quiero que empezamos a entender la voluntad de Dios, no solamente el hecho de que nosotros digamos: Jesús, es que tú me tienes que sanar porque tú lo has dicho en tu palabra. Es verdad, Dios lo ha prometido, pero debemos entender qué es lo que quiere Dios y qué nos quiere mostrar Dios a través de nuestras dolencias, ¿sí? Y les quiero hacer una pregunta que me he hecho en los últimos años y que solamente tuve una respuesta hasta el año pasado, y es: ¿qué pasa si esta enfermedad es lo único que nos ata a Dios y nos hace buscarlo? Y es porque precisamente he pasado por alguna situación en salud que me ha hecho pensar y a orar al cielo constantemente por sanidad. Pero yo le decía a Dios: mira, si esto es lo único que me ata a ti, y una vez yo tenga mi milagro, tú vas a ver que yo me voy a alejar de ti. Yo no quiero ese milagro. Si Él está sana, me va a hacer olvidarte. Entonces yo no quiero ese milagro porque me voy a apartar de ti. ¿Mm? Entonces empecémonos a preguntar: ¿realmente estamos buscando a Dios solamente porque queremos ese milagro? No solamente el de la sanidad, sino cualquier milagro. Solamente estoy aquí buscándote porque quiero eso que tanto te he pedido con tanto anhelo y quiero solamente ese milagro, o realmente estoy aquí por lo que tú ya hiciste por mí. Entonces empecemos a preguntarnos: ¿qué propósito tiene esa enfermedad en nuestra vida? ¿Qué pasa si esta enfermedad es lo único que nos ata a Dios? ¿Realmente la quieres soltar? ¿Ok? Entonces les quiero hacer otra pregunta también acá, y es: ¿le han preguntado alguna vez a Dios si quieren que lo sane? Y esta pregunta me surgió porque estaba leyendo Lucas 5, y en sus versículos 12-13 nos dice cómo Jesús sana a un leproso. Entonces dice: cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra, y al ver a Jesús,
cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Y al instante se le quitó la lepra. Entonces vemos cómo este hombre lo primero que hizo fue preguntarle a Jesús: mira, ¿tú quieres sanarme? Y Jesús afortunadamente le dijo: sí, sí quiero sanarte. Pero miren cómo este hombre leproso no solamente encontró un milagro de sanidad, sino que encontró un regalo mucho más valioso, y fue el mensaje de la salvación. Entonces entendamos que siempre es más importante entender el mensaje de salvación antes de empezar a pedirle cosas a Dios, antes de empezar a orar por nuestros milagros. Quiero también acá que veamos y entendamos que Dios usa la enfermedad para acercarnos a Él de alguna forma. Y quiero que lo veamos a través de unos versículos que están en Pedro. Primera de Pedro 5:10 nos dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y primera de Pedro 4:12 y 13 nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Entonces, hoy tengamos la certeza de que Dios ya hizo el milagro en el pasado. Vemos cómo ha hecho milagros en personas hoy en día, y podemos tener la certeza de que ese milagro también puede estar en nosotros y podemos tener la sanidad. Incluso si Dios te sanara de eso que tienes, de esa enfermedad, y volvieras a enfermar, Él tiene el poder para volver a sanarte. Entonces, vivamos confiados en que Dios sí nos va a sanar. Debemos preguntarle, y Dios nos va a sanar. Pero lo que debemos entender es el momento en el que nos quiere sanar también. Porque puede que en esta vida terrenal, ya para terminar, no seamos sanos, o incluso mucha gente ha pedido su sanación y son muy consagrados, pero igual han muerto. Pero cuando tú estás realmente con Dios y has amado a Dios, hasta la muerte es una bendición. Y puede que Dios, como les decía, no nos sane de pronto en esta vida terrenal, pero en la vida eterna ya no habrá enfermedad y ya no habrá dolor. Entonces, podemos tener la certeza de que en algún momento, cuando sea la voluntad de Dios, porque Él ya nos lo prometió, es verdad, nos va a dar la salud, la sanidad. Y quiero que lo veamos para terminar en Apocalipsis 21:4-5, que Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces, eso es lo que quería mostrarles hoy a través de este devocional. Espero sea de bendición para su vida, y vamos a terminarlo con una oración, ¿vale? Amado Padre, queremos darte gracias por este tiempo que hemos podido compartir contigo, Señor. Ayúdanos a comprender siempre cuál es tu voluntad. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están escuchando este devocional, sea el momento en el que lo hagan, Padre amado, tú conoces aún más sus corazones, tú conoces aún más sus necesidades. Yo te pido que seas tú hoy obrando en nuestra vida, pero sobre todo haciéndonos entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Si realmente esto es lo que necesitamos, si la sanidad es realmente lo que necesitamos antes de que aprendamos algo, Señor, lo vamos a entender. Te damos gracias porque tú ya nos has prometido y tú has llevado todas nuestras enfermedades a la cruz. Te agradecemos infinitamente por haber hecho ya el gran milagro de haber muerto en la cruz para perdón y salvación de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Espero tengan una linda noche o un lindo día, y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Chao.